formación de pregrado es en historia. Así es. Y después hiciste un doctorado en estudios de África y Asia en el Colegio de México, con especialidad en antropología y en historia. Y tu trabajo de investigación te ha llevado de Argentina, Sudáfrica, México, siempre investigando sobre regímenes de memoria, sobre los usos sociales y políticos del pasado. Yo podría decir que sos un antropólogo que vive en la casa de la historia o que eres un historiador que vive en la casa de la antropología. ¿Estarías de acuerdo con esa caracterización? Si estás de acuerdo, yo a veces leyendo tus textos siento que pasas de una casa a otra sin mucha dificultad, sin sobresaltos, pero siento que hay una búsqueda deliberada de conexiones entre las dos. Entonces, la pregunta, ¿estás de acuerdo con esa caracterización de antropólogo, historiador, historiador, antropólogo? Sí. Si estás de acuerdo, ¿qué es lo que hay en esa búsqueda, si acaso es deliberada? Y si hay algo en esa búsqueda, ¿qué esperarías encontrar en términos no disciplinarios, sino indisciplinados? Sí, en realidad sí creo que me gusta esta condición un poco de huésped en ambas casas, de algún modo, ¿no? Justo ayer en la clase hablaba con los estudiantes sobre qué es lo que se juega en los nombramientos disciplinares y en las adscripciones disciplinares, que creo que también cambian de un lugar a otro, ¿no? Yo decía el otro día, en Argentina hay una especie de condena de origen, muy claramente, ¿no? Si uno hizo el pregrado, la licenciatura, como decimos allá en historia o en antropología, hagas el doctorado en ingeniería, vas a ser historiador, ¿no? En México eso es muy diferente, ¿no? Más bien el posgrado marca ciertas predilecciones con respecto a la escritura, con respecto a lo que nos define en las casas disciplinares. En mi caso particular creo que, en efecto, y eso es interesante tu pregunta porque lo he ido descubriendo a lo largo del tiempo, creo que mi obsesión más bien tiene que ver con el tiempo más que con la historia, con los usos del tiempo, con las administraciones del tiempo y con cómo cada uno de los presentes de algún modo juega con la noción de temporalidad y la necesita para administrar poblaciones. Creo que ese es un punto central de mi trabajo y que es lo que intento trabajar de alguna u otra manera. No es solamente, sí trabajo siempre con las conexiones entre memoria e historia, pero un poco tratando de buscar qué es lo que se cuela en esos dos discursos, el discurso más institucional, más metódico, más ligado al Estado, sin lugar a dudas, y al archivo, que es el discurso de la historia, y el discurso de los estudios de memoria, quizás más, en algún punto más reciente, más ligado a las discursividades sociales, aquello que se escapa un poco de los regímenes más administrables y más legítimos del tiempo. Y sin embargo creo que entre ambos, digamos, lo que siempre está presente es de algún modo una administración del tiempo que es necesaria para definirnos socialmente. ¿Quiénes somos de cara? ¿A dónde está el futuro? ¿A dónde está el pasado y la trayectoria? ¿Y qué es lo que se juega en ese régimen como potencia de pueblo, potencia de comunidad, ¿no? Creo que en ese sentido es un poco lo que siempre he querido hacer en mi trabajo en distintos lugares. Mi caracterización no es excesivamente incómoda. O sea, sos un antropólogo y es la casa de la historia y viceversa. Yo creo que sí, es un poco viceversa. Tengo problemas cuando me preguntan qué eres, ¿no? En términos disciplinares. ¿Importaría mucho? ¿Importaría? A mí no. A mí no. Creo que sí hay algo que me estoy dando cuenta en los últimos tiempos, y es que uno a veces se aleja de casa para volver de otro modo, ¿no? Y de alguna manera esa ha sido un poco mi trayectoria, creo. Alejarme, no alejarme, sino buscar otros interlocutores, que no necesariamente son los disciplinarios en la historia, para establecer un diálogo con la disciplina y con sus parámetros, ¿no? Entonces, ¿hablar de la disciplina es cuál? ¿Historia? Historia, me refiero. Creo que nunca he dejado de establecer una conexión, que es una conexión tensa, es una conexión crítica con la disciplina de origen, que es la historia, ¿no? Si estás de acuerdo conmigo en mi lectura de tus artículos, en que hay una búsqueda de conexiones, no sé si es deliberada, si es consciente entre antropología e historia, si es así, ¿qué te ha dado esa búsqueda?
¿Qué has encontrado en esa búsqueda de las conexiones? No en términos disciplinarios, ya está bien, sino indisciplinados. Creo que una de las cosas que he ido, digamos, encontrando son un poco los puntos ciegos de ambos campos disciplinares, ¿no? Hace poco me cayó, como decimos en México, me cayó un 20, o sea, caí en la cuenta de cómo se siguen adaptando las discriminaciones y las distinciones entre sociedades de cultura y sociedades de historia, que creo que es uno de los puntos que más he ido como trabajando en los últimos tiempos, que tiene que ver con que creo fervientemente, y cada vez más, que hay un lugar reservado para la cultura, para el reconocimiento de la cultura, para incluso el armazón de la cultura como alteridad, como otredad que la antropología busca afanosamente, digamos, y que tiene que ver de algún modo con los otros permitidos, la creación de una otredad permitida ligada a atributos culturales. Por eso, en uno de mis últimos trabajos avanzo un poquito con el caso mexicano, trabajando un poco museos comunitarios, donde lo que trato de explicitar es de algún modo de qué forma se permite en estas administraciones particulares de las poblaciones actualmente, con el discurso multicultural, un discurso que tiende al agotamiento, creo, en los últimos tiempos, pero cómo se permite que existan sociedades multiculturales, pero nunca multihistóricas. Creo que el pasado y el control del pasado sigue siendo un atributo particularmente ligado a ciertas acciones y pulsiones de estatalidad y de archivo. No cualquier pueblo archiva, no cualquier sociedad tiene la legitimación de archivar, de producir un archivo que es considerado legítimo, y creo que eso solamente se puede, este puente entre las acreditaciones de sociedades multiculturales pero no multihistóricas, solamente se pueden analizar si uno encuentra interlocutores en las dos disciplinas. Si no, es imposible, te quedas sobre un lado o del otro. Y creo que la conjunción es fundamental, por lo menos desde como yo lo veo, es fundamental para poder producir un discurso crítico sobre esto que llamamos las administraciones del tiempo. En mis trabajos encuentro algo parecido. Hay muchos campos simbólicos en los cuales se negoció algo, digamos, en términos de ese paso del Estado nacional al Estado multicultural, pero la historia no. Y una de las cosas que a mí me sorprende muchísimo, y también quisiera preguntarte, es ¿qué diablos es el patrimonio multicultural? Porque se habla de tantísimas cosas en términos multiculturales, pero el patrimonio, ¿qué es el patrimonio multicultural? Uno podría pensar que hay una gran sombrilla que es el mismo patrimonio del Estado-Nación, que era un patrimonio claro, bien definido, delimitado, ¿no? Que todos debían compartir, etc. Y abajo hay unos patrimonios particulares cuya suma sería el patrimonio multicultural. Es extraño, ¿verdad? Yo creo que ahí das en una pregunta que a mí me impacta profundamente, sobre todo en el último tiempo, porque yo empecé a trabajar patrimonio. No era un tema mío, no era un tema de mi elección, no tenía yo necesariamente una conexión específica, pero tanto en mis trabajos sobre la reconstitución de la memoria sudafricana, como en el caso mexicano donde vivo y enseño y empecé a empaparme de las discusiones, empezaba a ver una cosa como muy particular, ¿no? Que tiene que ver con esta oferta de sentido temporal, que es una categoría que usa una filósofa, Nora Robotnikov, que trabajo mucho y que me interesa lo que escribe. O sea, hay ciertas ofertas de sentido temporal que se resignifican de una y otra manera, y en el caso mexicano, que es un país que no necesariamente ha trabajado y ha tenido una agenda de memoria, como el caso, por ejemplo, colombiano o argentino, no necesariamente el discurso público de la memoria ha tenido esa relevancia, no es que no exista, existe, se trabaja ahora bastante, pero no con esa pulsión tan fuerte, pero el patrimonio lo abarca todo en ese país. Sobre todo el peso del Estado. El peso del Estado en el patrimonio es brutal, es tremendo, es omnipresente, y de pronto aparece un discurso que tiene que ver con una especie de demanda de ciertas comunidades, de hablemos de memoria de la violencia, hablemos de memoria y de un patrimonio ligado al saqueo, a la expoliación, a la violencia, y el Estado que ofrece un discurso patrimonialista.
¿quieren hablar de eso? Hablemos de patrimonio, pongamos un programa general de museos comunitarios, trabajemos. Entonces, la pregunta tuya, yo la respondería un poco, ¿para quién habla el patrimonio? ¿Qué dispone? ¿Qué hace disponible el discurso patrimonial en la agenda pública que de algún modo permite mucha más administración y domesticación de la resistencia, de las disidencias que el discurso de la memoria, ¿no? Es un discurso que siempre tiende de alguna u otra manera a exceder las propias política pública, ¿no? Entonces, en ese sentido a mí me parece que hablar de este exceso de patrimonialización tiene que ver de algún modo con por lo menos una voluntad de poder de secuestrar, limitar, domesticar un discurso que es mucho más fácil además de poner en términos de la ley. Allí donde está la ley está la soberanía, ¿no? Entonces, una cosa que me parece a mí importante es que el discurso patrimonial siempre tiende a estar en ese lugar, ¿no? O por lo menos tiende a encajarse en ese lugar. No necesariamente lo logra, sabemos que hay, digamos, discursos, no sé, no diría subversivos, pero sí por lo menos que tienden a subvertir los órdenes del patrimonio más estatalmente entendido, más del lugar del poder, pero de alguna u otra manera pienso que esta confusión que existe entre patrimonio, memoria, pasado e historia es una confusión absolutamente redituable para los regímenes de poder, porque tiende de alguna manera todo el tiempo a encastrar en los límites de lo observable y de lo legislable aquello que tiene que ver con tiempo, cultura, historia y experiencia vivida. Me parece que ese es uno de los tránsitos de la noción de patrimonio hoy en día y que, bueno, que es un poco en lo que estamos pensando todo el tiempo, ¿no? Dónde encontrar dónde están las fisuras, dónde están y dónde está eso que para mí es fundamental, que me enseñaron mis profesores en la facultad, cómo crear, ¿no? Tenía profesores que decían, cómo crear en el discurso histórico una ética de la sospecha. La ética de la sospecha debería estar siempre presente allí donde, de alguna u otra manera, el Estado administra los interlocutores, los archivos y los fantasmas también aquello que excede, también es intento de ser administrado por el Estado. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo trabajamos con una ética de la sospecha? Y creo que ese es un poco, si me preguntas hoy qué hacer con el discurso patrimonial, creo que uno de los puntos es ese, ¿no? Cómo ligarnos a una ética de la sospecha que nos permita entender dónde están las articulaciones hegemónicas ahí adentro. Sí, pero si el guión incluso de este boom de la memoria, incluso en contextos locales, comunitarios, subalternizados, desde abajo, lo que quieras, si el guión lo sigue teniendo la nación, eso es parte de uno de los argumentos centrales en tu trabajo, ¿no? El concepto de nación en lo histórico no ha desaparecido para nada. Por ejemplo, si así fueran los museos nacionales, ya no se llamarían así, se llamarían museos postnacionales o qué sé yo, pero hay una centralidad del concepto de nación en lo histórico que es tremenda. Si es así, ¿por qué fisuras se cuela lo no nacional, lo no moderno? ¿Qué constituye? ¿Hacia dónde va? A vos te interesa mucho la exhibición, ¿no? La exposición, has trabajado mucho con museos. ¿Cómo se exhibe eso? Bueno, yo creo que uno de los puntos centrales es, o por lo menos para mí, es abandonar las nociones binarias del adentro y el afuera, ¿no? Aquello que no ha sido, que es uno de los puntos peligrosos, me parece, sobre el pensamiento peligroso, no sé si peligroso, o por lo menos con los que yo no necesariamente comulgo, que tiene que ver con esta especie de reificación de la diferencia, que nos ha convertido a veces a ciertos académicos e investigadores en busca tu propia diferencia, encuéntrala y escribe sobre ella, ¿no? De alguna u otra forma. Yo creo que una de las cosas quizás más difíciles de trabajar son las mediaciones. Y en eso sí estoy, cuando yo empecé el trabajo de los museos comunitarios, que un poco es en México, que es un poco lo que tú conoces, y
y ayer hablaba de eso con los estudiantes. Lo primero que obtuve fue una especie de perplejidad absoluta, porque yo iba un poco ingenuamente a buscar memorias alternativas que horadaran todo aquello que la historia había narrado como el concepto de nación específica. Y lo que me encuentro es especie de, si no una mímesis, sí una tensa demanda de inclusión todo el tiempo en el relato nacional. Por aquí también pasó la revolución, nosotros también tuvimos a Pancho Villa, nosotros también fuimos parte de ese lago enorme que es simbólicamente el corazón de la nación mexicana en Tenochtitlan, e incluso en los museos comunitarios del norte del país, ¿no? Entonces, eso me obligó a recular un poco y a pensar que hay que poder trabajar en algo que exceda un poco las nociones de la narración y la narración alternativa. A mí me gusta muchísimo un pasaje de Michel de Certeau, que es un autor que yo uso mucho, incluso digo, no me importa qué pensaría él, pero a veces les digo a mis estudiantes, yo creo que es, en los cánones heterodoxos que uno arma, es un pensador que a mí me parece en parte postcolonial, o como le queramos llamar, pero quiero decir, es un pensador que está preocupado por qué es aquello que siempre no está nombrado en el texto y sin embargo lo acecha, ¿no? Sin embargo lo marca. Y de Certeau decía, en un texto maravilloso que se llama La palabra de la posesa, decía, hay algo que estamos obsesionados en encontrar, incluso los historiadores que queremos trabajar sobre memorias alternativas, historias disidentes, etcétera, que es la contrahistoria, ¿no? Y de Certeau decía, a veces es muy difícil encontrar la contrahistoria, porque casi siempre estamos metidos en el texto de lo mismo. Lo que es más difícil y que sería nuestra tarea es mostrar aquello que no está en el texto, que está fuera del texto, que no se alcanza a ver en el texto, pero que sin embargo lo marca e impide su cancelación. Porque si tú me preguntas ¿dónde está eso que excede, cómo encontrar eso que excede lo nacional? Yo creo que es en todo aquello donde lo nacional no puede cerrar nunca el relato, donde existe siempre para ponernos, si quieren, Foucaultianos, dar de nuevo las mismas cartas del dispositivo de saber y poder. Y eso arroja sospecha gigantesca sobre la exhibición, entonces. Sin dudas, pero bueno, además el dispositivo exhibitorio es profundamente, es un dispositivo de poder, es un dispositivo de la administración, es un dispositivo pedagógico, digamos, ligado al Estado, ligado a las formas de estatalidad, ¿no? Entonces me parece que, bueno, en ese sentido hay una discusión interesante que tenemos que tener todo el tiempo. Yo me acuerdo sobre la función museo, me refiero, ¿no? Y me acuerdo en un momento una entrevista que me marcó profundamente, que en realidad no fue una entrevista, fue en un encuentro de museos comunitarios en Jamapa, Veracruz, no en Jalapa, sino en Jamapa, en un pueblo muy pequeño donde se recibieron a todas las comunidades del país que tenían museos comunitarios, y una de las señoras que cocinaba para todos nosotros que habíamos ido, en un momento de una larga conversación, me dijo, yo hace tiempo que quisiera poder proponer hacer un museo, pero de lo que no tenemos. Un museo que no, claro, y ahí entendí muchas cosas, ¿no? Un museo que no convierte en objetivable la memoria, no en algo que se tenga que exhibir, que mostrar, sino un museo de la pérdida. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo podríamos dar cuenta de algo así desde los discursos patrimoniales y desde la exhibición, ¿no? Y ella lo decía tan bonito, digamos, un poco cansada y hastiada de esta cosa de, bueno, tenemos que poner cuál es nuestra cultura, de dónde nacimos, los narigones de remojadas, los lugares, digamos, estereotípicos de una cultura, sin hablar. Una de las cosas que se plantea todo el tiempo en los museos comunitarios es por qué hablar de patrimonio, que un poco responde también a lo que preguntabas recién, ¿por qué hablar de patrimonio siempre implica hablar de lo solemne y de lo bonito? ¿Por qué no hablar de aquello que no está, de aquello que no tenemos, de la violencia continua, de la guerra de expoliación, en un punto la extrema violencia que vive México en este momento salió todo el tiempo en mi trabajo de campo con los museos comunitarios como algo que no se podía enunciar porque no era parte del patrimonio. No podíamos hablar de eso. Bueno, eso, digamos, no en todos los casos es así. Hay lugares que han trabajado muchísimo sobre las carencias y la violencia desde la exhibición y desde los museos, pero no es el caso mexicano, claramente, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un punto, digamos, donde la imaginación también nos toca a nosotros, ¿no?
dar cuenta de ella y gramatizarla. Un protagonista importante de tu trabajo es el archivo. Has dedicado horas a pensar el archivo y has mostrado que el archivo tiene un peso de autoridad muy grande y que muchos de quienes acuden a él lo hacen con un sentido histórico, historizándolo, mostrando las relaciones de poder que están inscritas en el archivo. Pero sin embargo también has mostrado que mucha de ese sentido histórico de quienes se acercan al peso del archivo es una concesión al uso, que terminan cayendo otra vez en la idea de que el archivo es algo que está allá, ¿no? Ignorando todas estas relaciones que lo construyen. Y yo pensaba, leyendo esas cosas en tus trabajos, que podríamos extender esa misma reflexión a dos campos importantes de la antropología. Uno, el campo y el trabajo de campo, claro. Y otro, la etnografía. Como tu trabajo es etnográfico, yo podría caracterizarlo, tampoco sé si estarías de acuerdo, como etnografías de la memoria, probablemente sí. Y yo pienso que tu trabajo es básicamente etnográfico, que eres un etnógrafo. Entonces la pregunta es, ¿qué pensarías de una etnografía historizada? Tu trabajo es una historización del archivo, en términos conceptuales y en términos etnográficos. ¿Qué pensarías de una etnografía historizada? Y yo quiero llevar la charla ahora hacia un campo más antropológico, si quieres, pero indisciplinado, no disciplinar. Y uno de los objetos centrales en ese indisciplinamiento es una teorización y una reconceptualización de la etnografía, claro. Bueno, me gustaría responder en dos planos. El primero tiene que ver con algo que sí me impresionó siempre, sobre todo cuando empecé a leer más y a trabajar más desde un lugar etnográfico y antropológico, y a trabajar más teoría de la antropología, que fue en el posgrado. Y que descubrí algo muy peculiar que tiene que ver con algo que yo llamaría el inconsciente histórico, ¿no? El inconsciente de la historia en tanto régimen disciplinar. Y yo sí creo que hay una distinción entre la historia y la antropología ahí. Me parece que, por las razones que fueran, y que no tenemos que dirimir aquí, pero que tienen que ver probablemente con las acusaciones a la antropología de su ligazón con el imperio, con las actitudes imperiales, la antropología tuvo que pensar mucho más el registro de su propia práctica, y hay una relación, diría yo, inextricable entre el campo, el registro etnográfico y la reflexión teórica de la antropología, ¿no? Un Gerst no existiría sin el campo, para decirlo de algún modo. En historia, los que hacen teoría de la historia y los que hacen historia pertenecen a dos tribus, diría yo, completamente distintas en general. Y eso se reconoce en las propias prácticas, ¿no? Por ahí lo cuento en un texto de una profesora que dice: ay, nosotros, los que hacemos historia en serio, no tenemos tiempo vamos al archivo. No tenemos tiempo de andar leyendo esas cosas. Esas cosas tienen que ver con filosofía de la historia, con teoría de la historia. En este sentido me parece que sí hay una distribución muy diferenciada de quienes trabajan con las manos en la masa, como dicen los historiadores por ahí, en el archivo, inmiscuidos en el archivo, y los que se dedican a pensar más bien la relación de la historia con la propia escritura y con la propia filosofía de la historia, con las nociones de tiempo, etc. Yo creo que eso ha producido una esquizofrenia bastante importante dentro de la disciplina, que tiene que ver con la poca lectura de la teoría que tienen, o que tenemos, diría, los historiadores, ¿no? Entonces, y mi extrañeza con esa acción disciplinar, ¿no? Probablemente tu pregunta también tenga que ver con predilecciones particulares, con formas en las que uno se va narrando y encontrando dentro de los saberes y dentro de los lugares que habita. Y yo escribo mucho sobre el archivo porque tengo una incomodidad enorme sobre el archivo. Del mismo modo que escribo sobre museos, por la misma razón, no porque me encanten. La gente por ahí se confunde, me dice: ay, pero te deben fascinar los museos. Vamos. No, para nada. Lo mismo con el archivo. Nunca fui un historiador. Sí, mi tesis de licenciatura es un trabajo
donde aprendí el oficio y donde me pasé, sí, 2 años adentro de un archivo, pero con muchísima incomodidad y con la impericia propia de quien se siente incómodo en un espacio donde de alguna manera sabe que lo que quiere responder o reflexionar excede ese propio espacio. Y bueno, de ahí, desde esa incomodidad escribo de alguna manera, desde esa incomodidad pienso, desde esa incomodidad trato de analizar. Entonces, en este punto, tu pregunta sobre la etnografía historizada, yo diría que hay algo que por lo que encuentro una cierta fascinación dentro de la antropología y que tiene que ver ahí sí con el sello que yo diría que imprimió en mí la formación como historiador, que tiene que ver que para mí es imposible pensar cualquier cosa, la que sea, fuera de la temporalidad. Yo creo que, no digo que toda etnografía sea atemporal, para nada, ni tampoco digo que creo que hay muchos movimientos, muchos desplazamientos dentro de la antropología, pero sí creo que en el dar cuenta de ciertas etnografías, uno puede prácticamente, muchas veces, uno puede encontrarse con discursividades que flotan sobre el tiempo. Y para mí eso me provoca un cierto asombro, en el sentido de, hace poco teníamos una entrevista con una profesora que vino al posgrado a trabajar y realmente me di cuenta de cómo la saqué del lugar en un momento en el que genuinamente pregunté, bueno, estaba hablando de una práctica particular sobre la generosidad y la hospitalidad en África, y en algún momento dije algo como, bueno, ¿y qué pasa con ese concepto del que estás dando cuenta un poco en el tiempo, en la temporalidad? Y claro, y su respuesta fue, bueno, yo soy etnógrafa, ¿no? Trabajé una situación, trabajé una situación específica, y no es que yo exija, digamos, la historización en términos de hablar de causas, consecuencias, estructuras, pero sí, de algún modo, me llama la atención cuando tampoco es que crea necesariamente que lo único que existe es el presente etnográfico en las escrituras de la etnografía, para nada, pero sí creo que hay una licencia sobre la temporalidad bastante más efectiva que en otros discursos, ¿no? Entonces, ese es como, en todo caso, el reclamo que yo hago. Por eso, muchas veces, cuando me preguntan cuál es mi lugar de inscripción dentro de la antropología, suelo hablar de la antropología histórica, ¿no? De una vertiente, digamos, que toma en cuenta la temporalidad y el propio dar cuenta de las experiencias del tiempo en la situación etnográfica, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Preguntaba eso y traía a colación el asunto de la etnografía porque uno de los ejes centrales que estructura el doctorado en el cual estás ahora haciendo tu seminario es una problematización de la etnografía. Nosotros no enseñamos etnografía, la problematizamos. A mí me incomoda profundamente esa idea instrumental de la etnografía, que la enseña como el método y se enseña cómo hacer etnografía, pero no se la problema. No hay una teorización de la etnografía. Y nosotros tratamos de que todos los cursos, seminarios que planeamos, el seminario de investigación desde luego, y que eso esté muy claramente inscrito en los trabajos de los estudiantes, sea una problematización de la etnografía. Y eso me lleva, desde luego, a un asunto que sé que te interesa muchísimo a vos, que es la escritura. ¿Cuál es el lugar de la escritura en tu trabajo? Y te lo pregunto porque en tu libro de relatos, en la solapa, donde está tu semblanza biográfica, dice, estoy tratando de memorizar, sabe que todo lo que hace al fin es literatura. ¿Qué es la escritura en tu trabajo como historiador, antropólogo o como sujeto indisciplinado? La escritura, en primer lugar, es un modo de entender, en primer lugar. Yo siempre digo, yo entiendo cuando escribo, entiendo mucho de lo que pienso, lo entiendo cuando escribo, cuando pongo en escritura, y a su vez creo que es un ejercicio de la libertad. Para mí eso es un ejercicio de la libertad. Y digo que de algún modo sé que todo lo que hago es literatura porque sí tengo una discusión ahí con las disciplinas y con las ciencias sociales,
con una especie de reticencia, y en la historia es clarísimo, a pensar el discurso, a pensar la forma. A Hayden White se lo ha condenado brutalmente, digamos, dentro de la disciplina histórica como un posmoderno que trabajó la noción de que el discurso histórico es una forma más de artefacto literario. Pero creo que una de las cuestiones centrales que estaba diciendo Hayden White no es la historia es novela, no es la historia, tenemos que hacernos cargo de que somos productores de ficciones, justamente porque no hay forma de reproducir el acontecimiento, no hay forma de reproducir lo que está fuera del discurso en el discurso. O sea, lo que se hace es responsablemente, de la forma que uno escoja, digamos, pero responsablemente. Y digo responsablemente porque creo que es una actitud para con la escritura. Tenemos que por lo menos saber en qué forma de la ficción nos estamos inscribiendo para dar cuenta de eso que queremos explicar. Para mí Taussig fue fundamental, por ejemplo, que lo acabas de nombrar, fue fundamental en la noción de montaje, porque uno de los elementos que creo clave para entender ciertas cuestiones de cómo escribir historia, si me permites, o cómo escribir, o cómo dar cuenta de una memoria en la tradición del oprimido, es una memoria que no puede ser secuencial, que no puede de ninguna manera tener la forma causal de la escritura histórica, tal y como nos la han enseñado, porque esa es la forma impuesta por el archivo. Y la única manera es poder desfamiliarizar ese archivo, desfamiliarizar esa escritura y escribir, trabajar, acompañados del anacronismo, que es un elemento, una herramienta fundamental de la memoria de los pueblos, o sea, conectar aquellas cosas que aparecen como conexiones peligrosas para el poder, como conexiones peligrosas para, por ejemplo, la idea de una conquista perpetua, que es una idea en la que estoy trabajando en los últimos tiempos, ¿no? De que no es solamente la colonia lo que tenemos como persistencia, es una conquista, es una conquista reeditada de formas distintas en el corazón de la ley y en el corazón del Estado y en el corazón de la soberanía. Pero para eso hay que acudir a una imaginación que no es la imaginación secuencial, no es la imaginación del tiempo vacío y homogéneo, del destino, del ciudadano y del progreso. Justamente porque esa no es la historia de las experiencias. La historia de la experiencia es una historia de conexiones que están interdictas por el discurso causal. Si hay algo que marca una distinción de la historia es la interdicción de cualquier pensamiento que no sea causal, ¿no? Que no permita hablar de causas y consecuencias. Y en ese sentido, esas causas y consecuencias están únicamente habilitadas por el archivo. Por eso, mientras no haya una posibilidad de ser críticos con esa noción, no vamos a poder cumplir con una escritura en la tradición del oprimido, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la escritura es cada vez más un compromiso con una forma que sea un ejercicio de la libertad. Me preocupa bastante poco, digamos, en este momento, a estas alturas, lo que pueda tener de obediencia con las reglas de operación de una disciplina, ¿no? Siempre y cuando uno escoja los interlocutores. Por eso para mí la literatura es cada vez más un recurso, incluso para mi propio pensamiento. Cada vez leo mucho más literatura que otras cosas en este momento. Pero el tema es que todo el aparato disciplinar está diseñado justamente para vigilar los límites de los géneros, ¿no? A los antropólogos, a los historiadores, a los geógrafos, no se les enseña a escribir, sino a no escribir. Es una no escritura, ¿no? Es una enseñanza de la no escritura. Encontrar la escritura, encontrar la imaginación, la libertad, la posibilidad de que trascendamos la idea de que por un lado está lo que se dice y por otro lado cómo se dice, y que cómo se dice no importa, que lo que se dice es realmente un acto que subvierte el canon disciplinar de una forma fortísima. Y bueno, también pensemos en qué se han transformado nuestras ciencias sociales con los distintos regímenes de financiamiento y fórmulas de tiempo y temporalidad para que nuestros estudiantes terminen las tesis en tiempo y forma y bla, 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 etcétera, etcétera. Si no se ha transformado en una especie de maquila de un trabajo donde lo que hay es una adaptación en la escritura, donde uno tiene un modelo específico a seguir, fórmulas de escritura, que me parece realmente que la instancia, o sea, lo que nos insta es a abandonar el ejercicio libertario del pensamiento que tiene que ver con el ejercicio libertario de la herramienta del pensamiento que es el lenguaje. Así es. Entonces, así es, plenamente de acuerdo.
Pero subvertir eso es un ejercicio fuerte contra la autoridad disciplinaria. Y difícil, porque además tiene consecuencias, ¿no? Y feliz. Sí. Muy feliz. Muy bien. Otra vez sobre la literatura, de uno de los personajes de tus relatos, que, como estás diciendo, entran a formar una parte muy importante de tu trabajo ahora. Dice lo siguiente: Mateo coleccionaba, que es una de las mejores formas de postergar. ¿Qué coleccionas, Mario? Formas más. ¿Qué colecciono? Colecciono lecturas, yo creo. No libros. No soy un fetichista de los libros, no me interesa coleccionar libros, pero sí lecturas. Tengo enormes, muchos cuadernos de citas, y es como quizás mi tesoro más preciado, porque es lo que me permite imaginar. Vuelvo a ellas con la potencia de poder imaginar otras cosas. Trato de andar un poco más, es un lugar común, pero sí trato de andar un poco más liviano por el mundo. El ejercicio de la colección, Susan Stewart decía una cosa que me gusta mucho, ¿no? La colección está ligada a la acumulación y a la secrecía, ¿no? Y al secreto. Entonces el ejercicio de la colección me parece interesante, pero sí creo que hay que mirarlo de cerca, ¿no? Y además porque ese personaje, Mateo, era mi abuelo, que no se llamaba Mateo, pero que lo trabajé como personaje en el cuento, porque yo crecí mirando a esa persona profundamente nostálgica, herida por la nostalgia y por la pérdida, coleccionando toda su vida y acumulando toda su vida, ¿no? Y ese ejercicio un poco es también algo que está presente en la reflexión un poco que yo tengo con los objetos y con la presencia de los objetos en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, creo que es en ese sentido que yo, en vez de coleccionar objetos, pasé a coleccionar palabras, de alguna manera. Hace sentido con tu pasión por la escritura, desde luego, y por la centralidad sí. que la escritura... Uno se sorprende, a mí me interesa muchísimo la escritura también, y la literatura, desde luego, no podría ser de otra manera, pero sigue sorprendiendo que un académico escriba bien. Es absurdo, ¿verdad? Porque todos los académicos deberían escribir en el sentido de que la escritura es el vehículo de lo que decimos, pero sorprende cuando, ¿no? Qué bien que escribe. Los académicos en general no escriben bien, que limitan el ejercicio de la escritura a cosas muy específicas, que fue lo que aprendieron a no escribir. Y además porque creo que bueno, tú lo decías recién, creo que nos enseñan un uso instrumental del lenguaje, ¿no? Exclusivamente instrumental. El lenguaje tiene que servir como vehículo para decir, para expresar algo muy claro que está en otro lado, que no está en el lenguaje. Esa separación justamente entre forma y contenido, y justamente la separación incluso de decir, del acto de decir, es muy fuerte en nuestras propias culturas, ¿no? En ese sentido creo que lo que permea la formación, mucho más incluso en ciencias sociales que en las humanidades, es esa. Yo probablemente la distinción que hago es que tengo en lo particular, que es una marca quizás personal y biográfica, y que tiene que ver con que estuve mucho tiempo dudando entre ser escritor o dedicarme al ensayo y a la disciplina, digamos, a las disciplinas humanísticas, ¿no? Que fue una marca que creo que sí, conduce un poco mi propia reflexión y mi propio habitar, digamos, dentro de la historia, la antropología o los estudios culturales, ¿no? Y sacando un poco del tema de la escritura, para preguntarte algo que a mí particularmente me interesa mucho, y es que México, para los antropólogos de ese lugar que se llama Latinoamérica, siempre fue un referente. Primero, el gran referente del indigenismo, que marcó la trayectoria de todas las antropologías de todos estos países, y después por el antiindigenismo. Produjo el monstruo y el remedio, digamos.
la obra de Bonfil fue y sigue siendo fundamental. Cuando nosotros organizamos el primer congreso de antropología, digo, yo no participé, digamos, nosotros es el departamento de antropología, yo hasta apenas era un estudiante, pero se organizó el primer congreso de antropología acá en Popayán, y el invitado principal fue Bonfil. Yo lo vi pasar, ¿sí? Lo vi. Sí, lo vi. Y no podía no haber sido Bonfil, porque el departamento en esa época, nuestro departamento de antropología, tiene una impronta antiindigenista muy clara. Así que México ha sido siempre un referente importante. Quizás en las últimas décadas, con esta obsesión por lo metropolitano, ocupó ese lugar Estados Unidos y Francia, y Inglaterra, y México perdió un poquito centralidad, pero fue muy importante. ¿Qué piensa un antropólogo? Voy a llamarte antropólogo. Argentino. Bueno, a los antropólogos no les va a gustar mucho, pero no me importa. ¿Qué piensa un antropólogo argentino que vive en México y que ha desarrollado mucho de su trabajo de investigación en México y ahora su trabajo como profesor? ¿Qué piensa de las antropologías latinoamericanas? Todavía se sostiene de alguna manera esa vieja idea de Cardoso de la gran diferencia entre las antropologías metropolitanas y las antropologías periféricas. ¿Cómo ves la antropología, en otras palabras, la antropología que se hace acá desde México? ¿La antropología que se hace en Colombia? No, en general, en América Latina. Yo ni siquiera hablo de una antropología latinoamericana, sino en plural, antropologías latinoamericanas. Sí, yo creo que primero diría una cosa más general, que en la primera clase que tuve aquí con los estudiantes del doctorado en antropología, la tematicé. Y dije, bueno, cuando yo tengo que pensar un poco las matrices discursivas que hacen entender o que hacen comprender las formaciones nacionales, es imposible no pensar en las disciplinas, eso está clarísimo, lo sabemos, lo entendemos, pero no son las mismas disciplinas, ¿no? En México está clarísimo para cualquiera que vaya 2 veces a México, vea un poco el panorama y se mete en el Museo Nacional de Antropología, que la antropología es la madre de la nación, en ese sentido, en tanto discurso de matriz disciplinar, ¿no? Así como en la Argentina lo es la historia. En absolutamente, de ninguna manera uno podría decir que en Argentina es la antropología. Es el discurso histórico. Podríamos analizar por qué, ver por qué. Entonces, eso creo, y ayer se los pregunté a los estudiantes, dije, ¿y en Colombia? ¿No? ¿Cuál sería en Colombia? ¿Cómo podríamos trabajar esa idea de la paternidad discursiva, digamos, si cabe la palabra, de la identidad nacional? Entonces, en ese sentido es que yo creo que con muchísimas reacciones, lo que es interesante de la antropología mexicana es que creo que justamente por esa razón es que ha creado una dificultad enorme por salir del conservadurismo y del indigenismo. Hay un debate interesante escrito, tematizado en varios libros y productos recientes de antropólogos y antropólogas mexicanas que se han formado en otros espacios, han vuelto a México y están creando, digamos, algunos espacios muy interesantes sobre nuevas etnografías en México, y que de algún modo se preguntan si realmente Bonfil había salido del indigenismo, si realmente Bonfil y Gamio, por ejemplo, son esas dos figuras antinómicas, realmente habían, o si hay una regurgitación de algún modo de la figura del gran otro en Bonfil, y qué es lo que pasa, digamos, con esa figura, y qué dificultades existe para salirse del discurso indigenista, y si no del discurso de indigenista, del objeto, el objeto creado, el objeto de estudio indio en México. Yo creo que esa es una pregunta interesante, digamos, puesta en México, que hace que uno pueda ver reacciones muy fuertes, como algunas escuelas que realmente han tratado de renegar, han hecho una labor de renegación de la antropología nacional y de renegación de la antropología nacionalista para ir hacia otras preguntas, hacia otras figuras, hacia la figura de la antropología urbana, del espacio, de lo cultural, etc., ¿no? Entonces, yo
Lo que a mí me parece interesante y me gusta de las antropologías latinoamericanas, y creo que en ese sentido, y no lo digo porque esté aquí, pero el otro día te comentaba que varias veces hemos venido con algunos colegas con los que hemos iniciado incluso el doctorado en humanidades en México, a los congresos de antropología colombianos, que lo hicimos en 3 ocasiones, porque consideramos realmente que, yo considero realmente que aquí hay una efervescencia como muy particular del discurso antropológico, de la crítica etnográfica, del reposicionamiento de los lugares de la etnografía y de la escritura etnográfica, con una distinción muy particular de la metrópoli, y diría específicamente de la antropología estadounidense, que en gran medida, no digo que en todos los casos, pero que en gran medida ha ido perdiendo textura y densidad empírica de la labor etnográfica para pasar a ser un poco fagocitada por la filosofía. No digo que no tenga que ser así, pero creo que hay una excesiva teorización por momentos, y lo dice alguien para quien la teoría es fundamental y piensa exclusivamente a través de la teoría, pero sin perder de vista que aquello que se llamó en algún momento hacer epistemología a través de la observación siguiera siendo el motivo crucial de la disciplina y de la forma de escritura y de la forma de ejercer una mirada con respecto a la antropología, ¿no? Entonces me parece que en lo que me gusta de las antropologías latinoamericanas es que de algún modo creo que seguimos en esa búsqueda, que seguimos en esa más allá de la fragmentación, más allá de aquello que no está presente como una unidad. Eso me parece que está clarísimo. Creo que en ese sentido somos mucho más prolíficos. Ahora, hay algo que, recuperando una pregunta anterior, me parece que es interesante en todo caso pensar qué se gana y qué se pierde con esta especie de comodín en el que se ha transformado la etnografía. La etnografía que ha pasado de algún modo a formar parte de los cursos de método en la sociología, en la literatura, en cualquier lado, ¿no? Como instrumento. Como instrumento, exactamente. Entonces, por un lado creo que, claramente uno puede ver yo, por lo que creo, por lo que pienso y por las propias inclinaciones que tienen que ver con mi trabajo, diría yo, bueno, afortunadamente la sociología se ha acercado a la etnografía en los últimos tiempos, afortunadamente la historia se ha acercado a la etnografía. En el caso de la historia lo diría con una idea muy clara, que yo tengo como muy clara hoy en día, y que creo yo que es imposible hoy en día pensar en hacer historia en nuestras latitudes, creo que en cualquiera, pero mucho más en nuestras latitudes, donde está claro que hay sujetos que han quedado fuera de la dominación y del dominio del archivo. Es imposible hacer historia sin una teoría de la memoria. Y para hacer teoría de la memoria es necesario hacer etnografía, no hay otra. La etnografía es un elemento crucial y fundamental para eso. Y decía, ¿qué se gana y qué se pierde? En el sentido que también creo que hay una especie de instrumentalización o incluso de formalización, de encuadramiento de la etnografía, que sí me parece peligroso. Que sí me parece peligroso en términos en que yo sí creo y sigo pensando, como decía Gerst, que no hay forma de desligar a la etnografía de una epistemología, un método y un texto. Que esos 3 elementos, la textualidad, la actitud epistémica y el método en términos de una pulsión de trabajo y de un ordenamiento del trabajo, tienen que ir unidos. Y por momentos creo que la idea de la reflexión textual y de la reflexión epistemológica está siendo cada vez más relegada en la etnografía, en nuestras etnografías. Además que el peso de la normalización disciplinar es... ¿De qué? El peso de la normalización disciplinar es muy fuerte, y muy fuerte en todas partes.
Y una de las cosas en las que eso se ve, no solamente en lo de la escritura que hablábamos ahora, sino es en la manera como se instrumentaliza todo. Que la técnica se instrumentalice, no, digamos, yo problematizaría eso también, pero que la técnica se instrumentalice cabe dentro de los marcos de pensamiento, pero se instrumentaliza el método, desde luego, también, y la teoría. La teoría, ¿no? El marco teórico, la aplicación de teoría, es una inmensa instrumentalización. Y sobre todo creo que la actitud con la teoría cada vez se nos entrena más a leer en términos instrumentales, justamente, a leer para aplicar, ¿no? Para aplicar, claro. A leer para aplicar. Sí. Y a veces yo por ahí digo a mis alumnos, el marco teórico es, ante todo, una discusión, toda una polémica que solamente se decide desde el lugar autoral. Pero primero hay que trabajar ese lugar, que es el lugar de uno. Una institución que hay que destruir, claro. Claro, exactamente. Pero hay algo ahí que estamos compelidos de algún modo a abandonar y que yo creo que no es casual y que tiene que ver con el lugar que nos ha sido asignado de algún modo en los sures, que no es el lugar de la teoría. No es el lugar de la teoría. Entonces creo que hay que disputar ese lugar.